Continuamos del dicho al hecho y vamos recorriendo una interesantísima vida es parte del transcurrir de nuestro valle, es decir, el registro de cómo nuestro valle ha ido cambiando, ha ido avanzando en la vida de uno de sus miembros, un artista multipremiado, Atilio López, ceramista del Puente del Cura, a pocos kilómetros de Cura, pocos si uno lo hace en auto, ¿no? Pero a veces a caballo. Claro, ahí cuesta, porque se demora mucho más tiempo. Claro. Y no hablemos caminando, que a Claro. veces... Cuando se te pincha una goma o tenés que reparar el auto y te quedás, hay que ir a buscar uno. ¿No te ha pasado de quedarte en el camino? No, pero yo era precavido, siempre, ¿Sí? A partir que tenía moto, después tuve auto, y siempre el auxilio, en la moto tenía una cámara de repuesto. Sí, sí, sí. Si pinchaba una, bueno, había que desarmar, cambiar la Claro. cámara y No, continuar. pero ese camino sí era fatal, ¿no? Sí, era terrible, porque... Y cuando pasaba el rally, peor. Y después quedaban las piedras solas. Sí, lo arreglaban para antes del rally, pero cuando pasaba el rally internacional... Se olvidaban de Sí, que sí, lo ya habían quedó. roto los autos. Sí, quedaba nomás. Ese es el comentario, ¿no? De la gente que vive. Siempre pasaba eso. Sí, siempre hubo reclamos, porque nosotros decíamos un camino histórico, hecho por gente medio artesanal, como lo trabajaban, con pico, pala, con barreta a mano, no había ningún tipo de máquina. Sí. O sea, las rocas cortadas, ensambladas. Claro. Y eso se dice, no sé si es verdad, que fue enseñado por unos europeos que vinieron a hacer las primeras construcciones del camino y después la gente que empezó a trabajar aprendió de eso. Aprendieron, Sí, claro, sí, sí, aprendieron a de esa trabajar. gente que vino. Sí. Y, Así surge Villa Venegas, que es una una población de casas de piedra, ¿no? claro, porque ahí también vino un español Así. que se casó con una de las hijas que había ahí. El padre se llamaba Ubaldino Venegas y tenía unas cuantas hijas. Y dice que un día había, en la ciudad de Córdoba había una casa que era como un albergue, pero sin costo. Y ahí la gente iba y paraba ahí. Los inmigrantes. Los emigrantes. Sí. Los que iban de acá iban con caballo, ¿no? Caballo, mula. Y esta gente fueron ahí y casualmente había un español que estaba parando ahí. De apellido Alarcón. Y bueno, se enamoraron, se conocieron con la hija esta de don Ubaldino. Claro, una Venegas con don Alarcón. Don Alarcón, justamente. Y él se vino para este lado. Dice que le comentó que estaba sin trabajo y hacía pica pedrero. Pica pedrero le llamaba el que picaba la piedra y trabajaban en paredes, piedras, muros. Y justo estaban trabajando en la escuela albergue de La Ventana. Y este hombre, don Ubaldino, le da los datos que allá necesitaban gente. Y él se vino con ellos y vino a parar a Villa Venegas. Y de ahí se fueron allá a La Ventana, que es el Iqueño, el colegio donde se perdieron los chicos hace unos años. Sí. El padre Lique. Y bueno, y se enamoraron y se casaron allá en la obra que estaban haciendo. Había Estaban apurados. Estaban apurados, es que no querían desperdiciar Perder tiempo. claro. Y bueno, fue avanzando la gente con el trabajo en piedra y trabajo. Él es el que hace la construcción de la casa de los Venegas, esa casa que tiene tanto trabajo en piedra, con distintos niveles. Claro, entonces al venirse este hombre que
Ya se ve que don Ubaldino también tenía un poco de idea. Ujú. Eh, había unos Pérez, que también eran españoles, que era el cuñado de don Ubaldino, Ujú. y ese era picapedrero venido de fuera, que trabajaba muy bien la piedra. Sí, sí, sí. Y con ellos trabajaba, hicieron la parte de la capilla, la obra para la escuela. Sí, sí. Hay mucho trabajo. Es muy, muy lindo Villa Venegas para recorrer. La iglesia es preciosa, Sí, tiene preciosa. lugares. Sí, sí, Y sí. bueno, Pequeña capilla. los aborígenes, los incas, que Sí, sí, hacían sí. todos esos Sí, trabajos hermosos. sí, sí. Y ¿Te interesa la historia así de la cultura andina? ¿Has leído? ¿Te sí, a veces interesa? cuando tengo tiempo me gusta ver un poquito esas cosas. Ujú. Eh, y sí, sobre todo cómo se formaban los riegos, porque acá en la zona también había riegos así que iban buscando y donde era bajo levantaban los niveles y llevaban el agua Claro. y la llevaban kilómetros. Donde había una parte plana, había tierra y ahí hacían huertas, chacras para sembrar. Y eso lo hacían las familias, tenían sus pequeñas parcelas Sí, bien. Em, entonces, comienzan a trabajar ustedes siendo chicos, este, en el en la parte de emprendimiento alfarería. de la alfarería. Eh, vos, ¿En qué momento, a principios de la década del 70, aparece una persona que tenía, o una o varias personas, que querían hacer una película del trabajo que ustedes hacían? Contanos un poco. Bueno, estaba Mecha Carmen de González, que es una señora que vivía en Buenos Aires, después fue a La Plata. Y ella era una clienta que se vino acá y se encontró con mi mamá, que trabajaba y le encargaba piezas, siempre una línea utilitaria. Y Mecha Carmen se conoce con Raimundo Gleiser, que es un cineasta desaparecido en la época de los militares. Ujú. Y este muchacho, que era joven, se vino y hizo un documental, porque él recorría todos los lugares donde, digamos así, más clarito, donde había miseria, Ujú. donde la gente era muy humilde, muy pobre y vivía con su medio de que se Como fabrica podía, como claro. podían, Sí, sí. sí, sí, sí. Entonces él vino y fue a mi casa y habló con mi mamá si podía hacer un documental ahí. Bueno, documental no se sabía qué significaba, Claro. no había ni radio. Entonces, y ella le dijo que sí, y ya le explicaron que querían Que que trabaje. fuera Claro. en el Ah, momento que preparara arcilla, que sí, la sí, sí. trabajara, que Sí, mi sí. padre fuera a tal lugar a buscarla, porque él más que todo se ocupaba de buscar las arcillas. Tu papá iba a Al lugar donde le llamamos la cantera, pero claro, la son cantera. pequeñas vetas Sí, 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 sí. que están a los costados de los arroyos, así, De a ahí, media altura, sí, sí, sí. y ahí se encuentra la arcilla. Y bueno, él iba a buscarla y después había que procesarla, sacarle todas las impurezas, Ujú. que tomara plasticidad y recién se comienza a modelar. Y siempre con una técnica bien de los pueblos originarios. Sí, sí. Entonces llega, pero no llega solo Glazer, ¿no? Había como un equipo Sí, un equipo, eran varios los que vinieron. En este momento no recuerdo bien, este, ¿La porque esposa andamos. de Glazer estaba? ¿Eh? ¿La esposa de Glazer estaba con él, su compañera? Estaba, Era la que hacía sonido, ¿no? creo que ella hacía el sonido, Sí. después bueno había Perlorán, A Prelorán. Prelo, Sí, 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 sí. él también trabajaba, Sí, 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 había sí. otros más que estaban Sí, sí. trabajando, eran varios. Otro documentalista. Sí, y ese trabajo se llamó Ceramiqueros de Tras la Sierra. Ceramiquero tras las sierras, Sí. que ahora por ahí se encuentran algunos archivos
se están, muestran en la actualidad. sí, están también en el Fondo Nacional de las Artes, también lo tienen como, Sí, 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 como los documentales así que reflejan la cultura claro. tradicional. Sí. Sí, eso quedó. Bueno, a partir de ahí hubo como un empujoncito para lo que es todas las artesanías de este lado, ¿no? De tras la sierra, como dice doña Jovita. Sí, claro, depende del punto de vista del Sí, si observador. estamos allá, dice que estamos acá, ellos son los que están tras la Claro, sierra. así es. Y para ellos, para los que están en Córdoba, también nosotros somos los Somos los que detrás. estamos tras la sierra. Así es. Y bueno, eso ayudó mucho porque se empezó a conocer un poco, digamos. Y después hubo que lucharla para hacer conocer lo que realmente uno hacía. Yo, por ejemplo, Claro, ahí vemos, es tu mamá, ¿no? La que está haciendo hay en mi el mamá que registro. está golpeando la arcilla para disolverla, para que algunas burbujas. Y ahí está mi padre, donde la arcilla se disuelve, se hace todo un barro bien licuado. Y se logra sacar las impurezas, piedra, mica, Claro, hasta a que sea veces más o raíces de los menos, árboles. claro, homogeneizado. Y después Claro. se evapora el agua y queda como una plastilina. Sí, 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 algo bien flexible. Sí, ahí ya queda para Claro. moler. Y el agua, ahí está el trabajo en piedra, ¿no? Que también Sí, las una construcciones, sí, parte de tu casa también es cerca de mi casa. Ese lo hizo un tío mío, un hermano de mi papá. Vivía ahí y él había hecho las construcciones en piedra. Por ahí, ese es el viejo camino de las altas cumbres, pasaban los vehículos, pasaban los colectivos y hacían alguna parada. ¿Ustedes vendían las piezas ahí con el paso de los colectivos? No, el paso de los colectivos no, porque siempre el colectivo de pasajeros y hacía una parada en el Cóndor, como para que la gente estirara un poquito las piernas. Hacía Copina, el Cóndor. Y Copina lo hacían cuando iban. Ah, Cuando bien. venían paraban en el Hotel El Cóndor, el Hotel Viejo. También todo de piedra. Todo de piedra. Sí, sí, fantástico. Y Ese edificio es una pena, ¿no? Que no se son aproveche. 3 hoteles que hay, que uno que creo que está en la cumbre o la falda, y el otro está en Mar Chiquita. Son el mismo diseño, el mismo trabajo, todo. Fantástico. Y nunca, bueno, ahí está el edificio esperando que se le diera que se pusiera en valor, ¿no? Hubo como varios proyectos, el edificio del Hotel El Cóndor. Claro. En ese lugar, ahora me acuerdo, no es que me acuerdo, mi mamá me contaba que mamá y se casaron en Mina Clavero y pasaron su luna de miel en el Hotel El El Cóndor. Hotel El Cóndor, Sí. claro, porque ahí era hospedaje, Sí, y la sí, gente sí, iba, el que le gustaba lo tranquilo, claro, sí, sí. iban Sí. al Hotel El Cóndor. Sí. Y en Copina también estaba el otro hotel. Sí. Bueno, entonces Raimundo Gleiser hace Ceramiquero de Tras la Sierra, trasciende, todavía se puede seguir viendo la riqueza del registro, es un testimonio muy fuerte. Vamos a pararnos de nuevo para otra pausa y vamos a hablar de otro documental que vamos a compartir dentro de pocos días. Bueno. Enseguida volvemos. Esto se llama Del dicho al hecho.